Imagina un fuego que comienza con una pequeña chispa de incomodidad, pero que, si no se detiene, tiene el poder de reducir a cenizas toda una vida de esfuerzos, relaciones y paz mental. Ese es el gigante rojo. Muchos lo conocemos simplemente como un arranque de mal genio, pero la realidad es mucho más compleja. La ira es un maestro del disfraz, no siempre grita ni siempre rompe cosas. A veces, se esconde detrás del sarcasmo, del silencio gélido o de una crítica constante que parece justificada. Son sus diversas máscaras las que la vuelven tan peligrosa, porque lo que no identificamos, no lo podemos sanar. Bienvenidos a una nueva entrega de Experiencia y Conciencia. Mi nombre es José, y hoy nos adentraremos en las profundidades de este defecto de carácter que, para tantos de nosotros, ha sido una sombra constante. No se trata solo de un mal momento. Hablamos de una fuerza que puede llevarnos directamente a la desgracia si no aprendemos a reconocer su origen y su mecánica. En este episodio, vamos a desglosar sus orígenes, de dónde nace ese impulso de destrucción, sus máscaras, cómo nos engaña para que las sigamos alimentando, las consecuencias, el rastro de daños que deja en nuestra vida emocional y en quienes nos rodean. Te invito a que te quedes hasta el final. El conocimiento es la primera herramienta para transformar ese fuego destructor en una conciencia que nos brinde libertad. Este análisis promete ser una guía fundamental para entender por qué este gigante nos ha atormentado y cómo, finalmente, podemos quitarle el poder. Acompáñame, porque este desglose va a cambiar la forma en que ves tus propias emociones. Sin más preámbulos, nos adentramos hoy en un estudio profundo, una radiografía de nuestra alma extraída de ese folleto revelador titulado La vida emocional y el mito de la perfección. Esta obra, nacida de la pluma y la experiencia del padre Ralph Fau, nos regala una perspectiva fascinante. El padre Fau no solo vivió una historia digna de ser contada, sino que dedicó su intelecto a interpretar los principios de Alcohólicos Anónimos para ayudarnos a entender por qué sentimos lo que sentimos. Él nos lanza una definición que sacude: la ira es un resultado mental que se caracteriza por la agresividad en cualquier forma. Y es aquí donde debemos detenernos. Esta agresividad no es un accidente, es un gigante que se manifiesta de tres maneras que todos hemos experimentado: la física, que golpea o destruye; la verbal, que busca herir con la palabra; y la moral, esa que desprecia y rebaja al prójimo hasta exhibirlo ante los demás. Este gigante rojo es el arquitecto de nuestros miedos. Es el que nos susurra al oído y nos empuja a decir cosas de las que luego nos arrepentimos, a actuar de formas que no nos reconocemos o a albergar pensamientos oscuros de hacerle daño a otros, ya sea en el plano mental, moral o físico. Vamos a desglosar este fenómeno paso a paso. La primera forma de este gigante es la física. Es el perfil de la persona violenta, la que recurre al golpe. Pero, ¿por qué sucede esto? Muchas veces es la respuesta de alguien que no sabe cómo canalizar su frustración, que no encuentra las herramientas para digerir las problemáticas de la vida. Ante la impotencia, la única salida que encuentra es la agresión. ¿Se han visto reflejados en esto? ¿O acaso han conocido a alguien así? Piensen en ese ejemplo tan común: una persona que, sin beber, es un ser tranquilo, honesto y hasta honorable. Pero en cuanto el alcohol entra en su sistema, el gigante rojo toma el control. Se transforman. Desconocen a sus amigos, a su familia, y empiezan a buscar riña, a violentar o a buscar ser violentados. Todo esto es una puesta en escena de la ira, pero detrás de esa máscara de hierro hay una verdad absoluta: una persona iracunda es una persona llena de miedo. Por eso grita, por eso busca intimidar, intenta sembrar en los demás el mismo terror que ella siente por dentro. Pero el gigante tiene otra forma de atacar, una más cotidiana pero igual de letal: la agresión verbal. Es ese momento en que no podemos amarrarnos la lengua y empezamos a despotricar. Son esos arranques donde insultamos con saña,
diciendo incluso de lo que se va a morir la otra persona. Buscamos herir, buscamos que el otro se sienta pequeño, pero luego, cuando la tormenta pasa, llega el peso del remordimiento. ¿Por qué dije eso? No debía haberlo hecho. Este fenómeno nos ha ocurrido a todos. Primero lanzamos la maldición y el malestar, y luego quedamos atrapados en las consecuencias de nuestras palabras. Incluso, llegamos al extremo de los pensamientos de muerte. ¿Cuántas veces, en un arrebato de este gigante, no hemos deseado en silencio, ojalá se muriera mi hermano, o mi padre, o mi compañero? Esos deseos no nacen de nosotros, sino del gigante que nos habita. Finalmente, llegamos a la vertiente más peligrosa del gigante rojo, el resentimiento. Una persona resentida está encadenada, el gigante la domina por completo, orillándola a actuar y pensar bajo su ley. Invariablemente, muchos de nosotros hemos pasado por este proceso tan doloroso, el no saber por qué odiamos y amamos al mismo tiempo. Es esa paradoja donde puedes amar profundamente a tu padre o a tu madre, pero a la vez sentir un rechazo absoluto. Yo mismo lo entendí dentro del grupo, yo amaba a mis padres, lo que yo odiaba era su enfermedad. Esa es la clave de la liberación. El odio no debe ser hacia la persona, sino hacia la enfermedad que porta. Lo mismo sucede con la pareja, con los hijos o con los compañeros del grupo. Queremos a los seres humanos, pero rechazamos sus conductas enfermas. Y lo más revelador es entender que funciona igual hacia nosotros, la gente nos quiere a nosotros, lo que no soportan es nuestra perversa enfermedad. A veces nos tomamos todo personal, sintiendo que el mundo conspira en nuestra contra, cuando la realidad es que nuestras actitudes, dominadas por la ira, son las que causan el rechazo. Al final, entender al gigante rojo es el primer paso para dejar de ser sus esclavos y empezar a ser dueños de nuestra propia paz. Hay un párrafo en nuestro estudio que deberíamos llevar tatuado en la conciencia para esos días de tormenta. El estado de ira produce un emponzoñamiento en nuestra alma que no nos permite vivir tranquilos y mucho menos disfrutar de salud mental. Detengámonos un segundo a saborear la dureza de esa verdad. Lo que nos está diciendo es que la persona que odia se termina destruyendo a sí misma, simplemente porque no tiene el poder de destruir a los demás. El odio es, en esencia, un veneno. Es una sustancia tóxica que va aniquilando, poco a poco y sin descanso, el alma de quien lo posee. Pero hay una definición aquí que es magistral: el odio es la ira en conserva. Es algo que no pudiste descargar a golpes en su momento y que decidiste guardar, almacenándolo en lo más profundo de tu ser, alimentándolo constantemente con la fantasía de la venganza. ¡Qué regalo de párrafo! Nos está advirtiendo que estar resentido es, literalmente, caminar con el alma emponzoñada. Es por eso que nosotros, como enfermos emocionales, tenemos una tarea urgente: tenemos que erradicar o, al menos, alejarnos lo más posible de esta emoción o de este gigante. Pero ojo, hay que ser claros, sentir enojo es normal. Es humano molestarse, es natural que algo nos incomode. Si no sintiéramos enojo, dejaríamos de ser seres humanos. El problema no es la emoción natural, sino cuando esa emoción nos sobrepasa. Cuando esa molestia trasciende los límites de lo normal, nos arrastra a serios problemas emocionales e incluso mentales. Por ello, nuestra distancia con el gigante rojo debe ser la máxima posible. Hay una frase en nuestra literatura que lo resume de forma increíble: este es un dudoso lujo para personas espiritualmente centradas. Piénsenlo bien. Si el enojo es un lujo dudoso para aquellos que están equilibrados y en paz, imagínate lo que significa para nosotros que estamos enfermos. Para nosotros no es un lujo, es dinamita pura. Es la génesis, el punto de partida de muchas de las situaciones dolorosas que estás cargando incluso el día de hoy. Esto lo podríamos ver con claridad si hiciéramos un inventario honesto. Ahí nos daríamos cuenta de por qué seguimos odiando a esa expareja, por qué el rencor contra papá o mamá sigue vivo, o por qué no soltamos al hermano o a la persona que nos lastimó. Y claro,
yo sé que muchas veces hay una justificación real para odiar. Tal vez el daño que te hicieron fue tan profundo que te marcó de por vida, tal vez fue algo que te traumó para siempre. Pero aquí está el nudo del problema, el conflicto no es lo que ellos te hicieron allá atrás, el problema radica en lo que tú estás eligiendo vivir el día de hoy. El texto es enfático, el que odia se destruye a sí mismo. Ese veneno va royendo tu alma y tu espíritu, llevándote a una muerte espiritual lenta. Puedes tener toda la razón del mundo para odiar, pero aún con la justificación en la mano, ese odio te está haciendo más daño a ti que a cualquier otra persona. Luego entramos en el terreno de la venganza. La venganza es como una espada de doble filo, en el momento en que intentas herir al otro, te hieres a ti mismo con la misma intensidad. Con la misma fuerza con la que encajas la daga en el otro, te la estás hundiendo en el pecho. Hay que admitirlo, las personas vengativas saborean ese plato frío. Para nosotros, los enfermos emocionales, la venganza tiene un sabor que puede parecer delicioso, y tenemos que ser valientes para reconocerlo. Especialmente cuando alguien abusó de nuestra confianza, ver cómo esa persona se destruye a través de algo que nosotros planeamos nos genera un placer. Pero es un placer deformado. Es un fango del que no hay poder humano que te saque si no entiendes que te estás aniquilando. A veces el odio es tan grande que no nos importa nuestra propia ruina con tal de ver al otro destruido. Lo irónico es que pasas tanto tiempo maquilando como hacer infeliz al de enfrente, que terminas perdiendo tu propia vida. No se gana nada, se gana pura locura y relaciones interpersonales desgastadas. Por eso no hay armonía con los padres, ni con los hermanos, ni con la pareja. Porque siguen existiendo esos resquicios del pasado. Aunque los hayas escrito o los hayas visto de frente, si en lo más profundo no has aplicado el 8º y 9º paso, que es el camino hacia el perdón, seguirás siendo prisionero de tu propio veneno. Hay un tema que hoy quiero poner sobre la mesa, aunque no sea el eje central de este episodio, pero que resulta fascinante y necesario, el perdón. A lo largo de este camino de recuperación, nos vamos a topar con una realidad que pocos se atreven a decir en voz alta. En el proceso de sanar, nos daremos cuenta de que no todo debemos y no todo se puede perdonar. ¿Te habías detenido a pensar en eso? Es algo sumamente interesante, porque la sociedad, la religión o la cultura a veces nos han introyectado la idea de que, si no perdonas absolutamente todo y a todos, vas a vivir encadenado para siempre. Y déjame decirte que eso no es del todo cierto. Hay actos en esta vida que son, por su propia naturaleza, imperdonables. Que tú decidas vivir tranquilo, soltando esa carga y dejando que Dios pase y resuelva esas cuentas pendientes a su manera, es algo muy diferente. Pero no nos engañemos, el perdón no es amnesia. Pongamos un ejemplo sencillo. Alguien te debe dinero. Le prestaste 100 pesos con la promesa de que te los devolvería en una semana. Pasa un año, pasan 2, y la deuda sigue ahí. Es lógico que cada vez que veas a esa persona pienses, esta persona me debe dinero, ¿cierto? A veces pensamos erróneamente que el perdón alude al olvido, pero ese concepto es falso. Y no lo digo yo, lo dicen los pasos. Si tienes dudas, ve y escucha el estudio del 8º y 9º paso, ahí no se nos pide olvidar, se nos pide hacer una lista de las personas que ofendimos y buscar la manera de reparar el daño, ya sea de forma directa o indirecta. Si lo vemos fríamente, el perdón y el amor hacia quienes nos rodean funcionan como una vacuna contra la ira. Dejar de odiar nos conviene a nosotros primero, porque como ya lo leímos, la persona que odia se está destruyendo a sí misma. El odio nace muchas veces de la impotencia, de ese momento en el que te hirieron y no pudiste defenderte, o no te permitieron hacerlo. Esa incapacidad de reacción ante una agresión física, verbal o espiritual es lo que después provoca la sed de venganza y el resentimiento. Es un odio que, si lo analizas bien, ni siquiera es hacia la otra persona, sino hacia nosotros mismos por habernos sentido vulnerables,
por no haber tenido las circunstancias idóneas para defendernos de aquel ataque. Hasta ahora hemos hablado de cuestiones morales o emocionales, pero ¿qué sucede cuando entramos en el terreno de lo físico y lo traumático? ¿Qué pasa cuando el recuerdo es una violación, unos manoseos o abusos cuando eras apenas un niño o una niña? Estos temas, tan dolorosos y delicados, son los que tocamos en el cuarto paso. En ese inventario moral damos un vistazo profundo para darnos cuenta de cómo, cuándo y dónde se descoyuntaron nuestros instintos naturales. Todos tenemos 4 instintos fundamentales: el sexual, el material, el social y el emocional. Cuando estos instintos son violentados en la infancia, el cuarto paso se convierte en la oportunidad de vislumbrar nuestras raíces. Tal vez descubras que tus raíces están plagadas de odio porque fuiste un niño indefenso. Fuiste víctima de burlas, humillaciones, golpes y ultrajes. Lo trágico es que, con el tiempo, esa víctima crece y se convierte en un victimario. Nos volvemos monstruos, seres egocentristas que viven con el deseo ferviente de vengarse de quienes nos dañaron. Quizás algunas de esas personas ya ni siquiera están en este mundo, o jamás las volviste a ver, pero el odio sigue ahí, acrecentándose cada vez que el recuerdo vuelve a tu mente. ¿En qué problemáticas nos mete este gigante de la ira? Debemos tener mucha cautela. Para entenderlo, quiero citar lo que dice el sexto paso sobre nuestra relación con la cólera. Podemos hasta gozar de un estado colérico que creemos justificado. Fíjate qué perverso, nos puede causar satisfacción el hecho de que la gente nos resulte molesta, porque eso nos da un falso sentido de superioridad. El paso nos advierte sobre una forma amable de asesinar personalidades: la murmuración espoleada por la ira. Cuando envidias, cuando criticas, cuando te conviertes en ese chismoso o chismosa que habla detrás de los demás, no estás tratando de ayudar a quien criticas, solo estás pregonando tu propia hipocresía. Es así como maquillamos nuestra ira. Hablamos mal de quienes decimos querer, apuñalamos por la espalda a los que llamamos hermanos y, cuando los tenemos de frente, nos quedamos callados, como si el ratón nos hubiera comido la lengua. Les sonreímos y les decimos: te quiero, hermano, pero en la oscuridad de la crítica eres el Judas. Eres el Judas del grupo que destruye la unidad a través del veneno de su propio resentimiento. Si nos detenemos a observar con detenimiento, nos daremos cuenta de cómo la ira puede tener connotaciones muy distintas a lo que imaginamos. El texto nos dice con claridad que la ira puede ser espoleada, y el resultado es esa parte oscura de nuestra personalidad donde nos encanta hablar mal de los demás. Nos fascina asesinar la personalidad ajena, nos deleita buscar la forma de desprestigiar al prójimo solo para poder sentirnos, por un instante, superiores. Ojo, y mucho ojito aquí, esto no lo invento yo, lo dice el paso con todas sus letras. Entonces, cabe preguntarse, ¿cuál es el gigante que está dominando a una persona chismosa? Es la ira. Esa misma ira de las personas a las que nadie les está pidiendo ayuda y ahí van de metiches, metiéndose en vidas ajenas. Por eso existe ese axioma tan sabio que dice: vive y deja vivir. No te metas en lo que no te importa, mejor dedica ese tiempo a arreglar tu propia vida, porque tu vida es mucho más importante que la de los demás. A veces, la realidad es que tu vida está tan deplorable, tan hecha añicos y tan vacía, que por eso prefieres preocuparte por los de afuera. Ver tu propia desgracia, ver tu frustración y reconocer en quién te has convertido te causa tanto dolor que prefieres evadirlo. Por eso eliges estar hablando de los demás como una forma de escape, ¿cierto? Es más fácil señalar el incendio ajeno que reconocer las cenizas propias. Vamos a seguir profundizando en la lectura, porque dice algo fundamental. Desde luego esa venganza a veces nunca llega a consumarse y el daño mental de este hecho en la persona vengativa. Como sustitución a este hecho no consumado, aparece ahora dueño de los siguientes defectos de carácter que es la ira. Esto nos lleva a una conclusión poderosa: una persona que es iracunda tiene una sed insaciable de justicia. Y ese es el gran error.
A veces nosotros queremos convertirnos en los árbitros de la conducta ajena, ya sea en lo sexual, lo emocional, lo material o lo social. De pronto nos tornamos puritanos, nos queremos dar ese baño de pureza en el que llegamos a creer, en nuestra locura, que somos seres mejores que los demás. ¿Puedes creer esa distorsión en la que nos sentimos superiores? Empezamos a decir, es que yo no soy igual que él, yo no soy igual que ese padrino, yo no soy igual que aquel que se mete con las compañeras, yo no soy así de neurótico, yo no tengo a mi familia descuidada de esa forma. Siempre estás señalando, siempre criticas y juzgas, pero dime mejor, ¿cómo vives tú? No veas a los demás. Una de las características del iracundo es que siempre está viendo hacia afuera, pero jamás se ve a sí mismo, simplemente porque no le conviene verse, ¿cierto? No le conviene encontrarse con su propia realidad. Una persona iracunda, además, se vuelve criticona y utiliza herramientas muy hirientes como la ironía y la murmuración. El texto menciona que la persona iracunda también utiliza el humorismo de forma perversa, es burlona y se deja poseer por la soberbia. Cuando somos sarcásticos ante las situaciones dolorosas que alguien más está viviendo, estamos canalizando nuestra ira. Cuando nos burlamos de lo que otros pasan o hacemos mofa de lo que están sintiendo, eso es producto del gigante rojo. ¿Y sabes por qué existen personas de esa índole? Porque cuando ellos estuvieron en esa situación, se burlaron de ellos, los pisotearon, los humillaron y se rieron en su cara. Una persona, recuérdenlo siempre, solo va a dar lo que vivió o lo que tiene dentro de sí misma. Por eso, las personas que están llenas de ira es lo único que pueden ofrecer al mundo. Dice el 5º capítulo, no han sido culpables, han nacido así. Fueron personas maltratadas, violentadas, seres que tal vez recibieron golpes físicos o, quizás peor, golpes verbales que les destrozaron el alma. Por eso, una persona llena de ira a veces se vuelve despreciable a la vista de los demás, porque todo lo quiere arreglar a gritos y a golpes. Alguien poseído por la ira no sabe escuchar, la soberbia se vuelve su escudo para que nadie pueda tocar esa fibra tan sensible que intenta ocultar desesperadamente. En ese estado, el iracundo no ve razón, la ira lo ciega totalmente. ¿Por qué crees que este defecto de carácter ha llevado a tantas personas incluso a cometer un asesinato? Es porque son cegados por el gigante rojo. Están ahí, golpeando, descargando su furia, sin ser conscientes de la magnitud de sus actos ni de lo que está pasando a su alrededor. Simplemente están dominados. Solo cuando la emoción baja, cuando el gigante se retira un poco, es cuando recuperan la conciencia y dicen con horror, ¿qué he hecho? Yo no quería llegar a tanto. Pero para entonces, muchas veces, el daño ya ha marcado sus vidas para siempre. Si alguna vez dudamos del poder destructivo de este gigante, bastaría con preguntarle a las personas que hoy se encuentran recluidas en un centro penitenciario. Muchos de ellos están ahí, privados de su libertad, simplemente porque un día se dejaron dominar por el gigante rojo, la ira. Hay miles de personas encarceladas porque no solo odiaron a los demás, sino que en el proceso terminaron odiándose a sí mismas también. Por eso se nos advierte que la venganza es algo que, tarde o temprano, nos va a matar. Tenemos que alejarnos de esa palabra de manera definitiva. Tenemos una sed insaciable de justicia, pero a veces nos cuesta entender que la mejor justicia que puede existir es la de Dios y no la del ser humano. Pero qué difícil es para nosotros, como seres humanos, entender esto. Especialmente cuando los problemas son fuertes, cuando se ha atentado contra tu integridad o, peor aún, cuando le han hecho daño a tu familia. ¿Qué se siente en ese momento? Es una impotencia que te desgarra las entrañas cuando sabes que han golpeado, quizás, a tu madre, a tu padre o a un hermano, y tú no estuviste ahí para defenderlos. Saber quién fue la persona responsable de lastimar a tu gente es una carga pesada. Por eso les vuelvo a reiterar, el enojo es normal. La molestia va a ser siempre natural en nosotros.
Sin embargo, lo que va a depender enteramente de nosotros es que esa emoción no trascienda hasta convertirse en un odio crónico o en un resentimiento que nos pudra el alma. Sé que hay cosas en la vida que son muy, pero muy fuertes, y tal vez quienes me escuchan han pasado por episodios tan dolorosos que dirán, es que tú no has pasado por lo que yo he pasado. Y tienen razón, quien no ha vivido ciertos episodios difícilmente entenderá la magnitud del golpe. Pero, sea cual sea la situación, el paso es tajante, podemos gozar hasta de un estado colérico que creemos justificado. ¿Por qué odias? Porque él me trató así, porque ella me pagó de esta manera, porque me dañaron. Imagínate, tal vez es justificado, tal vez hasta tengas toda la razón de estar molesto. Pero, ¿qué crees? Aún teniendo la razón, aún justificando este gigante rojo, jamás vas a vivir con la tranquilidad y con la paz que nos otorga el programa de Alcohólicos Anónimos si no admites que te estás haciendo más daño tú mismo al conservar esos sentimientos que si los soltaras. La ira es algo tan sutil y, a la vez, tan perverso. Es algo que nos hace tan pequeños que, cuando estamos bajo su dominio, de verdad no nos damos cuenta. ¿Saben dónde terminamos dándonos cuenta? Justo en el momento en que terminamos de hacer el daño y vemos a la otra persona destruida. Y ojo aquí, porque ese acto nos puede disparar dos emociones igual de malas, una es ese sentimiento de culpa devastador en el que nos decimos que no era para tanto, y la otra, viceversa. Es ese placer retorcido de ver a la otra persona caer. Cualquiera que sea la vertiente que elijas, ya sea para sentirte bien por la venganza o mal por la culpa, siempre nos van a llevar al mismo camino, la infelicidad. Ay de ti y ay de mí si decidimos seguir por esa senda de frustración, de ansiedad y de miedo, viviendo una vida de críticas, de señalamientos y de culpabilizar a los demás, queriendo siempre ser vengativos o utilizando ese sarcasmo y humor negro que no nos trae absolutamente nada bueno a nuestra existencia. Vamos a seguir profundizando en la lectura, porque dice algo fundamental, el soberbio es aquel que se ha visto privado de muchas gratificaciones. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque la soberbia y la ira caminan de la mano, la ira es un ingrediente esencial de la soberbia. Este es un tema tan interesante que daría para un podcast completo, para entender por qué somos abrazados por este defecto de carácter. El soberbio se siente frustrado y, por ello, trata de demostrar a los demás, a través de actitudes hostiles, su supuesta gran importancia. Ahí estamos retratados todos los que hemos sido dominados por el orgullo. A veces nos sentimos mal porque sentimos que la gente no nos agradece lo suficiente, porque no vislumbran nuestras virtudes o lo buenos que hemos sido con ellos. Por eso, la persona iracunda está también dominada por la frustración. Y recordemos el concepto, la frustración es aquel anhelo, sueño u objeto que no nos ha sido concedido. El iracundo siempre está maquilando y deseando el mal de los demás, pero imagínate lo que ocurre cuando a esa persona, lejos de irle mal, le va bien. Ahí es donde se produce el choque violento en nuestra mente y gritamos, ¿cómo es posible que siendo una persona tan mala, después de todo el daño que me hizo, le esté yendo tan bien en la vida? Ese es el veneno final que termina por consumir al que no sabe perdonar. A veces, cuando abrimos la boca para señalar a los demás, no somos nosotros quienes hablamos, es nuestro resentimiento el que toma el micrófono, es nuestro dolo el que dicta las palabras. Por eso hoy nos toca hablar de la soberbia, ese disfraz elegante que utiliza el gigante rojo. Porque, aunque no lo parezca, al iracundo le gusta ocultarse. Le encanta esconder su verdadera esencia detrás de una serie de actitudes hostiles, porque en el fondo, el iracundo suele ser un cobarde. Sí, aunque se escuche fuerte, el iracundo es cobarde porque se esconde. Piénsalo bien, ¿por qué crees que hablamos mal de los demás a sus espaldas? ¿Por qué crees que dedicamos tanto tiempo a crear chismes? ¿Por qué crees que disfrutamos asesinando la personalidad de un compañero sin que él se dé cuenta? Lo hacemos con una sonrisa perversa porque sabemos, en lo más profundo, que le estamos causando un daño social.
pero no tenemos el valor de decirlo de frente. Nos detiene el miedo al que dirán o el pensar, mejor me voy a reservar esto porque la gente se va a burlar de mí. Y es que, si somos honestos, a veces lejos de ser sociedad, vivimos en una suciedad. La sociedad suele volverse una asquerosidad cuando se dedica exclusivamente a vigilar lo que haces o dejas de hacer, criticando y señalando constantemente. Cuando muchas veces el que te está apuntando con el dedo es igual o mucho peor que tú. Dice por aquí el estudio algo que nos da en el centro del orgullo, probablemente nunca triunfó en lo que él quiso. Fíjate bien en lo que define a una persona soberbia o iracunda. Quizás fue alguien despreciado en el amor y ahora, para protegerse, se muestra desdeñoso con todo el mundo. Quizás fue alguien relegado a puestos de segunda categoría cuando él aspiraba a los grandes cargos. O quizás siente que la sociedad a la cual pertenece no le ha dado la importancia que él cree poseer. Esas pequeñas chispas de frustración son las que avivan la llama del gigante rojo y desencadenan la conducta soberbia. Es ahí donde nace la pregunta venenosa, ¿por qué a él le va tan bien y a mí no? Nos damos cuenta de que la ira camina de la mano con la envidia. El envidioso también está abrazado por el gigante rojo, porque siempre está deseando los bienes ajenos, y no hablo solo de coches o casas. Hablamos de cuestiones emocionales, de dones o talentos que la otra persona tiene y yo no, y que me duele no poseer. Es como la persona que ve a alguien prosperar económicamente y se justifica diciendo, le va bien porque tiene carrera. Pero cuando ve a alguien sin título que gana igual o mejor que un profesional, su mundo colapsa. Ahí se nota que no es justicia lo que busca, es simplemente envidia disfrazada de ira. El texto nos lo dice claro, la persona soberbia es aquella que fue despreciada y que, al verse en ese vacío, busca protagonizar a toda costa. Al iracundo le encanta el poder, le fascina el reflector. Necesita que todos a su alrededor lo alaben y le den la razón, porque en su interior está desfragmentado. Por dentro, el iracundo está destrozado, aniquilado emocionalmente, y por eso intenta proyectar ante los demás una imagen de fuerza que no tiene. Cada vez que te topes con una persona así, antes de reaccionar, analiza sus deficiencias. Mira a los neuróticos que se la pasan gritando y regañando. Mira a esos padres que se la pasan golpeando a sus hijos con la justificación de, es que no me obedecen, es que no entienden. ¿Realmente crees que con golpes van a entender? Olvídalo totalmente. Un corrector para un niño puede ser necesario, como dicen los principios bíblicos, tal vez una pequeña palmada y listo. Pero hay personas que no se detienen hasta que ven al niño privado, ensangrentado o llorando de puro terror. Solo entonces, el gigante rojo se siente satisfecho. Quiero poner un ejemplo muy común de esta ira neurótica, especialmente en esas figuras que se dicen amorosas. El niño está jugando, se cae y se lastima. En lugar de que la madre o el padre corran a revisar si el niño está bien, lo primero que recibe el pequeño es una serie de cinturonazos, cucharazos o la famosa chancla voladora. El niño ya está sufriendo por la caída, pero el iracundo lo golpea todavía más para que termine de llorar. La frase clásica del iracundo neurótico es, te voy a dar para que llores con provecho. Es una locura, le pegas para que su llanto tenga una justificación que tú mismo le estás provocando. Y lo más perverso viene al final. Cuando al padre o a la madre se le baja la marea de la ira, se acercan al niño a pedirle perdón, mi amor, perdóname, yo no quería pegarte, pero es que tú te portas mal. Fíjate en la manipulación, primero lo violentas y después lo haces sentir responsable de tus propios arranques de locura. Lo golpeas y luego lo cargas con la culpa de tu enfermedad. Ese es el verdadero rostro de la ira que debemos empezar a reconocer para poder, finalmente, sanar. Al profundizar en estas verdades, no podemos evitar darnos cuenta de lo irracionales que podemos llegar a ser.
Es un ciclo que se repite en la oscuridad de muchos hogares. El padre o la madre explotan, lastiman, y después, cuando la tormenta de la ira amaina, aparece ese sentimiento de culpa retorcido. Se acercan al hijo y le dicen: mira, hijo, es que yo no tendría por qué pegarte si tan solo tú te portaras bien. Pero detengámonos ahí y analicemos la trampa. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Que aunque ese niño se porte bien, aunque haga exactamente lo que tú le pides y se convierta en una estatua de obediencia, no lo vas a dejar de maltratar. Porque el maltrato no nace de la conducta del niño, nace de la enfermedad del adulto. Al insultarlos, al gritarles groserías, lo único que estás logrando es infiltrar o introyectar un miedo paralizante en su alma. Y luego, con un descaro absoluto, te preguntas por qué no te tienen confianza o por qué se alejan de ti. Es un tema profundamente doloroso. Las personas que golpean e insultan no son estrictas, son seres dominados por el gigante rojo de la ira. ¿Cuántos de nosotros fuimos dañados de esa misma índole? Es por esa herida que muchos hoy odian a la sociedad, odian a sus padres, a sus hermanos, al tío, al abuelo, la lista se vuelve interminable. Hay quienes llevan el veneno tan adentro que terminan odiando incluso a los compañeros del grupo de recuperación, no saben ni por qué, pero los miran con desprecio. Qué flojera vivir cargando ese peso. Muchos hemos atravesado ese camino, especialmente cuando hay desconocimiento y, sobre todo, cuando hay una falta de práctica de los 12 pasos. Y ojo aquí, quiero subrayar la palabra, práctica. No estamos hablando de teoría, no estamos hablando de leer libros, hablamos de aplicar el programa. Cuando no hay práctica, terminamos viviendo siempre de la misma manera, señalando a los demás o, peor aún, ocultando nuestra propia ira bajo una capa de falsa santidad. Tal vez tú te justifiques diciendo: bueno, yo no doy golpes, yo no le grito a la gente. Pero déjame preguntarte, ¿cómo es tu indiferencia? Porque tú sabes que con tu silencio también matas a las personas. Sabes perfectamente cómo hacer sentir miserable a alguien sin decirle una sola grosería. Eres perverso, eres sutil, quizás con una sonrisa cínica en la boca estás destruyendo el ánimo de alguien y lo haces con toda la intención. Esa es tu finalidad, ver al otro sufrir para culminar tu pequeña y oscura venganza. Es aquí donde el estudio nos regala un párrafo que es una radiografía del alma soberbia. Nos dice que el soberbio está avivado por la llama del gigante rojo y que su conducta es, en esencia, la de un cobarde. Parece una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo se puede ser iracundo y cobarde a la vez? Pues sí, existe, porque hay dos caras de la moneda, la ira activa y la ira pasiva. El de la ira activa es el golpeador evidente, el que demuestra su odio a través de la fuerza física o el grito descontrolado. Pero veamos ahora al pasivo, al cobarde. El individuo es cobarde porque no se atreve a atacar físicamente a su adversario. Entonces usa la amabilidad y otros recursos sociales, hiere con refinamiento, humilla a sus enemigos con su intelecto o su poderío social. Y si es descubierto en sus aviesos propósitos, se disculpa de inmediato para cubrir el miedo que lleva aliado a su ira, solo para preparar otro golpe con su arma más fina e insospechada. Este tipo de iracundo no utiliza el golpe contundente que mata de una vez. No, él prefiere el veneno disfrazado en un verso, en una sátira o en una sonrisa burlona. Pero el daño es igual de letal, porque llega directo al alma. Este iracundo pasivo es aquel que lanza comentarios cargados de veneno, pero lo hace con una fachada de ingenuidad, como si fuera algo desapercibido. Tú sabes perfectamente que ese comentario está diseñado para herir, para que la otra persona se sienta pequeña o avergonzada. No tienes el valor de decir las cosas de frente porque eres cobarde, pero la intención de tus palabras y de tus actitudes es el daño. Eso también se llama ira. Es la ira de los intelectuales, la ira de los que se creen superiores, la ira de los que apuñalan por debajo del agua.
Mientras sigas utilizando tu inteligencia o tu posición social para humillar a los demás, seguirás siendo un esclavo del gigante rojo, solo que con un disfraz más elegante. Debemos ser muy honestos con nosotros mismos. La ira no solo es el golpe que se ve, es también ese veneno disfrazado que se infiltra en nuestras palabras. A veces, de manera muy consciente, utilizas modismos, utilizas conductas específicas y frases hirientes para hacer sentir mal a la otra persona. Y lo haces con una precisión quirúrgica porque sabes perfectamente cuál es su debilidad, sabes qué botón presionar, qué proyectar o qué decir para que el daño llegue hasta lo más profundo. Esto tiene un nombre y no debemos maquillarlo, es pura y llana venganza. Vuelvo a reiterarlo con fuerza, la venganza no nos va a dejar absolutamente nada bueno. Créeme que nada. Al final, jamás logramos consumar ese sentimiento de una manera sanadora. Qué bueno fuera que, a través de la venganza, pudieras reparar los daños emocionales que te causaron, o que pudieras sanar las heridas espirituales o físicas. Pero la realidad es que no vas a reparar nada. Sí, existe un sentimiento momentáneo de satisfacción, uno de esos placeres deformados de los que hablamos, pero es algo efímero, algo instantáneo. Después de ese segundo de gloria, lo que llega es la culpa, la frustración y la autoconmiseración. Llegan emociones negativas que se apoderan de nuestra vida y que, al final del día, no nos dejan vivir tranquilos ni en paz. Pongamos un ejemplo que muchos conocemos de cerca, el del borracho o el adicto que le pega a su mujer. Quizás en ese momento estabas alcoholizado, quizás estabas drogado y, bajo el dominio del gigante rojo, golpeaste a esa mujer. En el instante del acto, cegado por la ira, no hiciste nada por detenerte. Pero el sol sale al día siguiente y con él llega la resaca moral. Te levantas y recuerdas vagamente que hubo violencia, pero no sabes la magnitud. Y entonces, cuando ves a tu mujer con los ojos morados o con las piernas marcadas por los golpes, es cuando dices, ¿qué hice? Y ahí es donde aparece la conducta que el texto describe, la del cobarde. Ahí andas de arrastrado, pidiendo perdón de rodillas, llevándola a la plaza a comprarle ropa para que te perdone por el detallito. O llevas a tus hijos y a tu esposa los domingos a comer barbacoa, tratando de lavar tu conciencia con comida. Lo haces porque la culpa te carcome, te arrastras y prometes, ya voy a cambiar, ahora sí voy a ir al grupo, mi amor, ahora sí me voy a aplicar, hasta voy a ir a escribir mi inventario, perdóname. Ya no va a volver a suceder. ¿Y de verdad crees que eso se soluciona con una prenda nueva o una comida? Olvídalo. Olvídalo totalmente. El daño está hecho y tu arrepentimiento es solo el miedo a enfrentar lo que eres. Una persona que es abrazada por este gigante debe entender que esto es como el alcoholismo, es algo ante lo cual no podemos bajar la guardia. En el momento en que te confías, en el momento en que crees que ya dominaste a la ira, ella vuelve a entrar en tu vida. Por ello es sumamente necesario estar siempre hablando, siempre apadrinados, dejándonos guiar para entender qué es lo que realmente acontece en nuestra vida emocional y física. Es fundamental escuchar la opinión de quienes tienen más camino, porque al escucharlos, podremos empezar a detectar si lo que estamos a punto de hacer es un acto de amor, un acto de culpa o, simplemente, otro acto de venganza disfrazado de justicia. Vamos a cerrar con una verdad que golpea al centro de Alcohólicos Anónimos y de los adictos. El odio va muy lejos en lo que a destrucción personal se refiere, es tan grave que en él se origina el resentimiento. Muchos de nosotros hemos sido empujados a beber una y otra vez por culpa del gigante rojo. La ira se posesiona de nuestra mente y, en nuestra locura, creemos que podemos dominar ese estado afectivo tan molesto con una copa. Pero esa copa solo desencadena la borrachera total. Ahí tienes los ejemplos cotidianos, el que le cacha los mensajes a su pareja o al que se los cachan a él. ¿Qué se siente al sentirse traicionado o burlado? En ese momento, el alcohólico recurre al drama, por tu maldito amor, como dice la canción, me voy a ir a beber. O el clásico,
por lo que me hiciste estoy como estoy. Y no olvidemos a los alcohólicos o adictos chantajistas. Aquellos que dicen, si tú me dejas, me voy a ir a beber, no me dejes porque sin ti me muero. ¿Los han escuchado? Pues déjenme decirles que esos están plagados por el gigante rojo. Pareciera que es tristeza o amor desesperado, pero recordemos que la autoconmiseración es solo una faceta de la ira. Es ira volcada hacia ti mismo para manipular a los demás. Mientras sigas usando tu dolor para castigar a otros o para justificar tu consumo, el gigante seguirá siendo el único dueño de tu destino. Llegados a este punto del estudio, hay una verdad que debemos aceptar con humildad y contundencia: esta carga no nos la podemos llevar solos. El gigante rojo es una fuerza que nos sobrepasa, y pretender vencerlo con nuestra propia voluntad es el camino más corto hacia la derrota. Por eso, vuelvo a reiterarlo con toda la convicción, tenemos que vivir vigilados y orientados bajo la guía de un padrino o un guía espiritual. No importa si ese guía es un padrino de grupo, tu sacerdote, tu pastor, tu psicólogo o tu médico. Lo que importa es que no intentes caminar este sendero a ciegas. Esto nos lo reafirma con claridad el 6º capítulo del Libro Azul cuando nos habla del 5º paso y de los diferentes modos en que podemos empezar a hablar de nuestras problemáticas. Porque vivir encerrado con tus propios problemas, rumiando tus miedos y tus odios en soledad, es algo sumamente difícil y peligroso. Necesitamos, por necesidad vital, de alguien más que nos escuche y nos oriente. Alguien que nos comparta su propia experiencia y nos diga cómo fue que ellos lograron resolver esas mismas problemáticas que hoy sentimos que nos asfixian. Es maravilloso, y a la vez aterrador, lo que nos revela este estudio. Nos dice que en este gigante rojo se origina el resentimiento, ese veneno del que ya hemos hablado, y nos lanza una advertencia que todo integrante de Alcohólicos Anónimos y todo adicto debe grabar en su mente. Cada uno de nosotros ha sido empujado a la bebida o a la droga una infinidad de veces por este gigante. Detente a pensarlo, bebemos y nos drogamos, en gran medida, por tener a la ira instalada en nuestra vida en cualquiera de sus vertientes. Ya sea bajo la forma de un resentimiento añejo, de un deseo de venganza, de una autoconmiseración profunda o del impulso de hacerle daño a los demás. A veces, nos sentimos tan culpables por las cosas horribles que hemos hecho bajo el influjo del alcohol o la adicción, que ese peso nos resulta insoportable. Y para querer olvidarnos de esas atrocidades, para fugarnos de nuestra propia realidad, preferimos seguir perdiéndonos en la copa o en la dosis. Por eso, el epicentro de la enfermedad emocional, del alcoholismo y de la adicción, es precisamente este gigante, la ira. Vamos a cerrar con el último párrafo de este texto, que es una sentencia definitiva para nuestra recuperación. El odio y sus diferentes formas de reaccionar mantienen en el enfermo el bacilo indispensable para contaminar la tranquilidad espiritual, y cuando éste llega al borde de la situación se torna insostenible y aparece como única salida la primera copa. Ahí está la clave. Este gigante rojo no es un compañero inofensivo, es un bacilo que infecta nuestra paz. Lejos de solucionar los problemas de nuestra vida, la ira los agranda, los deforma y los vuelve monstruosos. Lejos de encontrar la tranquilidad que tanto anhelamos, lo único que encontramos es una infelicidad profunda. Quienes hemos vivido en carne propia el dominio de este gigante sabemos perfectamente cuál es el desgaste emocional de vivir sin echar a andar el programa en nuestras vidas. Nos resistimos porque cada uno de los pasos, como bien saben, es ego reductor. Y nuestro egocentrismo está íntimamente coludido con la justificación. Cuando tenemos esa tendencia enfermiza a justificar todo lo que hacemos, estamos viendo el resultado sutil y perverso de la ira. La ira nos dota de una habilidad oscura para justificar los daños que hemos causado, para decir que teníamos razón de actuar así. Por eso, el análisis de este defecto de carácter es de suma importancia. Tenemos que mirar hacia atrás y analizar qué resultados ha traído realmente a nuestra vida,
¿Por qué seguimos viviendo encadenados a estos patrones y, finalmente, qué es lo que tenemos que hacer para ser libres? El gigante solo cae cuando dejamos de alimentarlo con nuestras excusas. Hemos caminado juntos por los rincones más oscuros de nuestra alma, enfrentando cara a cara al gigante rojo que tantas veces nos robó la paz. Pero este no es el final del camino, sino apenas el cierre de un capítulo necesario para nuestra libertad. Antes de despedirnos, quiero hacerte una invitación personal: no camines solo. Te invito a formar parte de nuestra comunidad en el canal Experiencia y Conciencia. Este espacio es tuyo. Pásate por la caja de comentarios y déjanos tus opiniones, tus luchas y tus victorias. Tu voz es el aliento que otros necesitan para seguir adelante. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de transformación. Estamos terminando este podcast con el corazón lleno, esperando de verdad que este estudio haya sido una herramienta de mucha ayuda para tu vida, tal como lo ha sido para la mía. Al final del día, todos somos aprendices en este arte de vivir. Que Dios me los bendiga profundamente a cada uno de ustedes. Mi nombre es José, y antes de irme, quiero dejarte con una promesa: la batalla contra la ira ha sido dura, pero no te pierdas nuestra próxima entrega. Vamos a conocer al gigante rosa, ese que tiene el poder de sanar todas las heridas, el amor. Hasta la próxima, familia. Un saludo lleno de fuerza y esperanza a toda la comunidad. Nos vemos en el camino.